Hola, soy Anabel Torres y soy artista textil. Trabajo con métodos y materiales sostenibles para crear los productos de mi propia marca. Estudiar el color y los tejidos nos acerca a la historia de la humanidad y nos ayuda a comprender cómo las fibras cambiaron la economía y la cultura. Con esto en mente, elegimos mejor lo que compramos y lo que llevamos puesto y nos abrimos a procesos menos apresurados y más artesanales. A partir de ciertas técnicas de extracción, podemos obtener colores para teñir o estampar textiles. Con los pigmentos de laca, damos nueva vida a nuestras prendas y accesorios y logramos piezas artísticas únicas y responsables. En este curso de doméstica aprenderás a extraer el color de plantas y tintes naturales en forma de polvo para crear pinturas textiles. En tu proyecto final, estamparemos una prenda con serigrafía coloreada con pigmentos de laca. Nuestra aventura empezará aprendiendo cómo funcionan los tintes naturales y a separar su color para obtener su pigmento en polvo. Además, hablaremos de su importancia histórica en el arte. Enseguida, prepararemos nuestra área de trabajo y revisaremos algunas medidas de seguridad. Entonces te enseñaré a hacer pigmentos opacos y transparentes. También veremos algunos trucos para solucionar problemas y obtener tonos específicos. Después te contaré cómo producir un aglutinante natural y cuáles son sus diferencias frente a los comerciales. Conoceremos las herramientas ideales de serigrafía para aplicarlo a nuestra prenda y te compartiré los cuidados que debemos tener. Además, te mostraré otras formas de utilizar nuestros pigmentos. Al terminar las lecciones, sabrás obtener los tonos de la naturaleza para imprimir originalidad a ropa, artículos de decoración o cualquier otra tela. Vas a necesitar materiales para teñir, como tintes naturales, herramientas para calentar y otros utensilios para mezclar y almacenar. Haber experimentado con tintorería natural en el pasado te permitirá avanzar más fácilmente durante el curso. Crea prendas originales, conscientes y llenas de color.